Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 613 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios y Padre maravilloso, Señor Dios de Israel, fuerte, inamovible, pero cercano y alcanzable, Señor, para todos aquellos que te buscamos de corazón. Te damos gracias, mi Dios amado, por esta preciosa mañana, por este nuevo día, Señor, por nuestra vida, Padre. Y te damos gracias por ser tú, Dios, por ser quien eres, Padre, por estar sentado en tu trono, por ser soberano, mi Dios amado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca eterna. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros y también cuidas de nuestra familia, Padre. Te damos gracias, Señor, por la salud que nos das, por la fe que nos has dado, Señor, y porque cada día, Señor, crece más y más esa fe, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres bueno y eres fiel. Padre, por favor, te rogamos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a permanecer firmes en ti, Señor. Que nos ayudes, Padre, a poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, para que ese amor que tenemos por ti y esa fe, Señor, siga acrecentándose, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Jueces. Vamos a estudiar el capítulo 21, pero solamente los primeros 4 versículos, mujeres hermosas. Jueces capítulo 21, versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa, diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios, y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, y edificaron allí altar, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Ayer nos quedamos en que las 11 tribus de Israel pelearon contra los de Benjamín por el crimen de violación que habían cometido contra la concubina del levita, crimen que llevó a levita a cometer otro. Pues recordemos que levita cortó a la mujer, ¿verdad? Después de que había sido abusada sexualmente toda la noche, murió la mujer y él la cortó, se la llevó a su casa, la cortó en 12 pedazos y mandó un pedazo a cada una de las tribus para que vieran lo que se había hecho. Imagínense nada más qué manera de hacer saber a otros los crímenes. Imagínense que eso se hiciera el día de hoy, mujeres hermosas, nos volvemos locas, ¿verdad? Y bueno, vimos que los hijos de Israel, cuando vieron los pedazos de la mujer, se pusieron de acuerdo para matar a los violadores, pero los de la tribu de Benjamín, dice la palabra, que no quisieron entregar a los depravados, así que los hijos de Israel se organizaron para formar un army de 400 hombres para ir a pelear contra 26,700 que eran los de Benjamín. Y vimos que se organizaron sin pedirle permiso a Dios, ¿verdad? Sin pedirle su voluntad, sin pedirle su opinión, ¿verdad? O sea, solamente se organizaron y punto. Lo único que hicieron fue decirle al Señor, bueno, ya nos organizamos, Señor, ahora tú decide, ¿verdad? ¿Quién va a ir primero? ¿Quién va a ir adelante de nosotros en la batalla, ¿verdad? Así que echaron suertes, dice el verso 9 del capítulo 20, y cayó pues en Judá, ¿verdad? Y lo tomaron como respuesta de Dios. Fueron, pelearon y perdieron, porque a pesar de que los de Benjamín eran menos, le ganaron a los demás, matando 22,000 hombres de los hijos de Israel. Así que derrotados, las 11 tribus fueron a llorarle al Señor y lo consultaron, y después que Dios diera como respuesta que volvieran a la batalla, volvieron a perder, teniendo una baja de 18,000 hombres, o sea que ya eran 40,000 hombres de Israel los que habían muerto, mujeres hermosas. Lo más seguro es que habían vuelto a consultar al Señor por medio de la suerte, del sorteo, ¿verdad? Pero Dios había permitido que hicieran su voluntad y que perdieran porque estaba tratando de hacerles ver que estaban en lo incorrecto, pero ellos no se daban cuenta, mujeres hermosas. Recordemos que en ese tiempo todo Israel se había apartado del Señor, con sus honrosas excepciones, obviamente, ¿verdad? Y eso ellos no lo veían como pecado, mujeres hermosas. Estuvieron listos y rápidos para ver y juzgar el pecado de los benjaminitas, pero no veían el suyo propio como pecado. Y así somos todos, mujeres hermosas. Estamos siempre listos a juzgar el pecado de otros, y siempre el pecado de otros va a ser peor que el nuestro ante nuestros propios ojos, ¿cierto?
Así que con la muerte de esos 40,000 israelitas, Dios estaba tratando de llamar la atención a que se arrepintieran, ¿verdad? Y bendito sea el Señor, pues de alguna manera logró un poco su arrepentimiento, ¿verdad? Y en la segunda derrota, donde murieron los 18,000 hijos de Israel, no solamente los que quedaban de los varones de guerra, sino todo el pueblo, dice la palabra del Señor, subieron a casa de Dios y lloraron, ¿verdad? Pues muy probablemente de tristeza y dolor de haber perdido las dos batallas y en esas batallas perder a 40,000 hermanos. Y dice la palabra del Señor que se sentaron a llorar y a ayunar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz a Dios, ¿verdad? Lo cual nos deja saber que pues sí se arrepintieron, se habían arrepentido, pero lo más seguro es que se habían arrepentido de no haberle pedido su voluntad al Señor primero, ¿verdad? Pero el Señor no nos deja ver que se hayan arrepentido de haberse apartado de Él y de no haber aceptado que Dios fuera su rey. Recordemos lo que Dios nos ha estado diciendo, mujeres hermosas, en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? En lugar de que se arrepintieran los hijos de Israel del daño que querían hacer a sus hermanos los benjaminitas y dejar que fuera Dios quien hiciera justicia, no, Señor. Ellos insisten en saber si deben de continuar con la batalla, con la guerra, y pues al ver Dios su corazón obstinado, ¿verdad? Les dice, bueno, que sí, que está bien que vayan, y Él mismo les dice que les va a dar la victoria, ¿verdad? Que recordemos era por medio del sacerdote Eleazar que Dios se comunicaba con ellos, ¿verdad? Los hijos de Israel se habían apresurado a tomar decisiones para resolver el problema y en lugar de resolverlo, lo único que hacían era empeorarlo más, ¿verdad? Y mujeres hermosas, Dios efectivamente permitió que ganaran la batalla, como Él había dicho, pues Dios cuando da su palabra, ¿verdad? Él cumple su palabra, amén. Así que permitió que los hijos de Israel mataran a la mayoría de los varones benjaminitas y solamente quedaron 600, que en eso concluye el capítulo que estudiamos ayer, el capítulo 20, en que esos 600 hombres van y se esconden en la roca, ¿verdad? En la peña. Y se salvan esos 600 hombres, ¿verdad? Mujeres hermosas, cuando nosotros tomamos decisiones precipitadas podemos hacer más daño y pecar más de lo que nos podemos imaginar, mujeres hermosas. Estos hijos de Israel ni siquiera se imaginaron la magnitud del daño que le estaban haciendo a la tribu de Israel. Así que, mujeres hermosas, nosotros no somos diferentes a los hijos de Israel. Tenemos que tener cuidado y tenemos que pensar antes de actuar, y aún mejor, mujeres hermosas, oremos antes de actuar para que cuando hagamos cosas no dañemos a otros en gran manera. Así que tengamos cuidado, bueno, ni en gran manera ni en manera pequeña, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar lo que hacemos, orando siempre al Señor, pidiéndole su sabiduría, pidiéndole su dirección y pidiéndole que sea Él haciendo su voluntad. Amén. Y aquí en el en el capítulo 41 vemos que continúan con el pecado los hijos de Israel, mujeres hermosas. Dice el verso 1: los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, ninguno de nosotros dará su hija a los hijos de Benjamín por mujer. O sea, ya habían hecho otro plan también, mujeres hermosas, habían jurado no darle sus hijas a los benjaminitas. Fíjense cómo siempre hablamos de más, mujeres hermosas. ¿Por qué juraron eso si ya de por sí habían quedado que se iban a casar entre sus propias tribus? Si se acuerdan, Zelofehad no tuvo hijos varones, tuvo 5 hijas, ¿verdad? Y esas hijas van y hablan con Moisés, si se acuerdan, ya estudiamos esa historia. Van y hablan con Moisés y le dicen, ¿verdad? Mi padre no tuvo hijos varones, somos 5 nosotras, sus hijas, y creo que también tenemos derecho de tener una parte en la tierra prometida. Y Moisés consulta al Señor, el Señor le dice, las hijas de Zelofehad están en lo correcto, así que les vas a dar también porción a ellas. Y después vienen los de las tribus, ¿verdad? Los de la tribu, y le dicen a Moisés, bueno, ya les concediste tierra y está muy bien, ¿verdad? Pero entonces que no se casen con hombres de otra tribu, o sea, que se casen con hombres de nuestra tribu, porque si no, entonces la propiedad pasa a otras tribus. O sea, se iban a casar ellos entre sus tribus, ¿verdad? Entonces, no, estaba de más esa promesa que ellos hicieron de no darle sus hijas a la tribu de Benjamín. O sea, ya, así somos nosotros, mujeres hermosas. Siempre nos hacemos nuestras películas y hacemos
más o hablamos más de lo que tuviéramos que hablar, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, pero ay, Dios mío, tenemos que estudiar el libro de Santiago, mujeres hermosas, que primeramente Dios, eventualmente, si Dios nos presta vida, vamos a llegar ahí. Amén. Pero bueno, estos hijos de Israel, que se sintieron dioses para juzgar a los de Benjamín, juraron no darle sus hijas a ellos, ¿verdad? Estaban ahí pues hablando de más, ¿verdad? Pero con ese juramento, mujeres hermosas, venía otro problema también del cual no estuvieron conscientes al momento de jurar. Ellos sabían bien que si prometían tenían que cumplir. Ellos conocían de memoria Números capítulo 30 verso 2 que dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. Así que ellos sabían que tenían que cumplir la promesa que habían hecho, ¿verdad? Pero fíjense, mujeres hermosas, este verso 1, Dios lo escribió para que supiéramos lo que los hijos de Israel habían hecho. Es como que si Dios dijera: yo sé todo lo que haces y todo lo que haces sin tomarme en cuenta te va a traer problemas, ¿verdad? Dios dice que debemos cumplir nuestras promesas, sí, mujeres hermosas. Pero yo creo también que Dios quiere que cumplamos nuestras promesas que hacemos que no afectan a nadie, ¿verdad? Que a lo mejor nos afectan a nosotros, como dice el Salmo 15, verso 4, ¿verdad? Que aquel que aún jurando en daño ajeno, el que aún jurando en daño suyo no cambia de parecer. O sea, nosotros tenemos que cumplir las promesas que hacemos, que a lo mejor hasta nos pueden perjudicar a nosotros, ¿verdad? Pero no cumplir esas promesas que perjudican a otros, mujeres hermosas. Yo creo que Dios quiere que nos arrepientamos de esas promesas que hacemos que van a afectar a terceras personas, mujeres hermosas. Amén. Hay un sinfín de versículos donde Dios nos llama al arrepentimiento, y arrepentirse significa cambiar de opinión. Ellos tenían que haberse arrepentido y dicho: Señor Jehová, te pedimos perdón porque nos apresuramos a prometerte algo que es pecaminoso, Señor, que va a afectar a otros, Padre. No podemos ni debemos cumplir una promesa hecha a la ligera que va a hacer daño a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Pero no lo hicieron, mujeres hermosas. Sin en cambio, si Dios permitió que estas historias se quedaran escritas en la palabra del Señor, en su palabra, en su Biblia, es para que nosotros aprendamos lo que no tenemos que hacer, mujeres hermosas. Tenemos que tener cuidado de las promesas que hacemos, de los juramentos que hacemos, y como dice el Señor, más vale no prometer que prometer y no cumplir, ¿verdad? Pero si, mujeres hermosas, yo creo, como les digo, que si hacemos un juramento donde en lugar de salir nosotros afectados, los que van a salir afectados son otros, mejor no hagamos ese juramento, ¿verdad? O pidámosle perdón al Señor. Amén. Y el Señor nos va a perdonar, mujeres hermosas. Yo no creo que Dios quiera que cumplamos una promesa que va a afectar a otros, ¿cierto? Dice el verso 2 que lloraron a grito abierto y culparon a Dios. Dice el verso 3, vamos a leer nuevamente el verso 3, mujeres hermosas. Dice: oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? ¿Qué? Mujeres hermosas, ¿por qué dicen eso? ¿Acaso fue culpa del Señor? ¿Quién planeó todo? Ellos, no el Señor. Pero, mujeres hermosas, así somos nosotros también. Hacemos las cosas a nuestra manera y después culpamos al Señor. Hacemos lo que nos da la gana, lo que creemos que está bien a nuestros ojos, y después decimos: ay, Señor, ¿por qué mi vida es un desastre? Ay, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Si el Señor de veras nos pudiera hablar, que puede, pero no quiere hacerlo. Pero si nos quisiera hablar audiblemente, mujeres hermosas, dijera: porque tú hiciste las cosas a tu manera. Porque tú me pediste que bendijera lo que tú ya habías decidido hacer. Tú no me pediste mi opinión. Somos muy dados, hermanas, mujeres hermosas, a hacer las cosas y decir: Señor, por favor, bendice esto que voy a hacer. Y no es así. Es: Señor, por favor, ayúdame a hacer las cosas que tú bendices. Siempre queremos que Dios bendiga lo que hacemos, pero no queremos hacer las cosas que Dios bendice. Y así no es, mujeres hermosas, es a la manera del Señor. Amén. Y bueno, tenemos que tener cuidado porque siempre culpamos al Señor. ¿Se acuerdan de la historia de Génesis cuando Dios va a hablar con Adán y le dice: ¿qué has hecho, Adán? Porque Adán estaba escondido y le dice: la mujer que me diste
me hizo pecar, Señor, me dio del fruto. Y la mujer, Dios le dice a la mujer, ¿y tú qué hiciste? Y dice, la serpiente, ¿verdad? Y le echa la culpa a la serpiente. Y así estamos nosotros, mujeres hermosas. Siempre, a fin de cuentas, lo que estaban diciendo realmente Adán y Eva era, Señor, tú eres el culpable, porque Adán dijo, la mujer que me diste. ¿Quién le había dado la mujer? Pues Dios, ¿verdad? O sea, es tu culpa porque tú me diste esa mujer, Señor. Y Eva dice, Señor, es tu culpa porque tú dejaste la serpiente aquí en el jardín del Edén y ella me ha engañado. O sea, siempre le echamos la culpa al Señor de nuestras decisiones, mujeres hermosas. Y eso es pecado, así que tenemos que tener cuidado y hacerle frente a las consecuencias que nosotros mismos nos buscamos, ¿verdad? Y bueno, una vez más dice la palabra del Señor que ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y mujeres hermosas, ¿por qué ofrecieron ofrendas de paz y no por qué mejor hubieran ofrecido ofrendas por el pecado? No estaban arrepentidos, o sea, se arrepentían un poquito, pero no del todo. Ellos querían contentar a Dios, pero sin pedirle perdón, ¿cierto? Queremos hacer o hacemos cosas buenas para agradar a Dios, o más bien para tratar de agradar a Dios, pero no nos arrepentimos de las malas cosas que ya hicimos. Y así estaban los israelitas, ¿verdad? Es como que un hombre le lleva chocolates a su esposa para contentarla porque la golpeó el fin de semana, pero realmente no se arrepiente de corazón y un mes después vuelve a golpearla. Y así estaba el pueblo de Israel, mujeres hermosas, tratando de contentar a Dios con sus ofrendas de paz, pero sin arrepentirse de corazón y sin arrepentirse de haberse apartado del Señor. Y así estamos nosotros hoy en día, mujeres hermosas, tratando de contentar a Dios con nuestras buenas obras, sin un arrepentimiento sincero, genuino, que logre de verdad hacer feliz a nuestro Dios, confiando en que solamente Cristo y su sacrificio perfecto son la ofrenda que podemos ofrecer a Dios para lograr su perdón y su contentamiento. Mujeres hermosas, nosotros no debemos hacer buenas obras para agradar a Dios, sino para mostrarle nuestro agradecimiento por perdonarnos y darnos la vida eterna por medio de su amado Hijo Jesucristo, mujeres hermosas. Dice el Señor en Mateo que muestremos frutos de arrepentimiento. O sea, tenemos que hacer frutos de arrepentimiento, buenas obras, pero no para conseguir el perdón de Dios, sino porque ya nos perdonó en su Hijo Jesucristo. Amén. Así que, mujeres hermosas, si Dios nos presta vida, mañana vamos a ver cuál es el otro pecado que vino con ese juramento que hicieron los hijos de Israel. Mujeres hermosas, aquí no acaba la historia, pero esperemos en Dios que mañana podamos concluir con este capítulo. Y mujeres hermosas, pues por el momento eso es todo, que espero que sea de gran bendición, que hayamos aprendido algo, que tengamos cuidado, ¿verdad? Y consultemos al Señor antes de tomar una decisión, consultemos al Señor en todo, le pidamos su opinión y dejemos que Él haga su voluntad, mujeres hermosas, aún en una situación de crimen, en una situación de injusticia. Dios va a obrar, mujeres hermosas, dejemos que Él sea Dios y nosotras seamos solamente sus siervas, amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar antes de concluir. Oremos. Bendito Señor y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre Santo. Ay, Señor Dios Todopoderoso, Señor. Qué mal, Padre Santo, sale de todo cuanto hacemos, Señor, sin pedirte tu opinión, Padre. Bendito Señor, ayúdanos, mi Dios amado. Ayúdanos siempre a hacer tu voluntad, mi Dios amado, y no la nuestra, Señor. Padre, cuánto daño podemos causar cuando no nos arrepentimos de hacer nuestra voluntad, Señor. Padre, por favor, ten piedad de nosotros, mi Dios amado, y danos un corazón obediente a ti y a tu palabra, Señor. Padre, ten misericordia de nosotras, Señor, y corrígenos, Padre. Guíanos si hace falta, Señor, y es necesario. Disciplínanos, Padre, pero no nos dejes, Señor, hacer nuestra voluntad. No dejes que dañemos a nadie, Señor. No dejes, Padre, que hagamos lo que queremos, Señor, que tú sabes, mi Dios amado, que no es lo correcto. Padre, por favor, abre nuestro entendimiento, Señor. Y mejor aún, Padre Santo, permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos transforme cada día más y más, pero a una velocidad más rápida, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos, Señor. Permite que tu Hijo Jesucristo viva su vida en nosotros, Señor. Líbranos, Padre, de jurar en vano, Señor. Padre, ayúdanos a pensar antes de hablar. Ayúdanos, mi Dios amado. Pon sello en nuestra boca, Señor. Pon un candado en nuestra boca para que no hablemos de más. Ayúdanos, Padre fiel, Señor, a ver nuestros pecados primero, antes de ver los de los demás y juzgarlos, Padre. Ayúdanos
a permanecer, Señor, nosotras, haciendo juicio a nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, solamente tú tienes el poder para hacernos conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, mi Dios poderoso, Señor, para que tú estés, Señor, de continuo en nuestro pensamiento, Señor, y te pidamos opinión hasta en el detalle más simple y más pequeño, Padre fiel, por favor. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.